Muy buenos días. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa. En primer lugar, queremos agradecer la participación de todas y todos en esta importante conferencia. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la Fundación para el Debido Proceso. Para nosotros es un honor que puedan participar este día con nosotros y podamos tener un diálogo sobre este informe que se va a presentar este día. Quisiera ceder la palabra a mi colega Leonor Arteaga, quien es la oficial del programa del programa de impunidad y derechos humanos y graves violaciones a derechos humanos. Leonor, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todas las personas que se encuentran en este momento desde San Salvador, El Salvador, y también les recordamos que pueden seguir esta conferencia a través de Facebook Live de la Fundación para el Debido Proceso de PLDF. Para nosotros es un privilegio poder contar con el interés de periodistas y de organizaciones de derechos humanos en El Salvador para el tema que hoy nos convoca. En esta mañana estamos presentando un informe que ha sido elaborado por 3 personas expertas en justicia transicional, en derecho internacional y en seguridad pública, a quienes la Fundación para el Debido Proceso convocó. Este informe nace de una preocupación de que en El Salvador ha venido en los últimos meses cuestionándose la validez de los acuerdos de paz. Por otro lado, también nos pareció muy importante en este año en el que se han cumplido 30 años desde la firma de estos acuerdos, el ratificar el por qué su legado sigue siendo importante ahora y qué significa para El Salvador en este 2022. En este año también se han cumplido 29 años desde que fuera publicado el informe de la Comisión de la Verdad, en un momento donde en El Salvador también hay algunas alertas relacionadas con la democracia y la importancia de cumplir derechos humanos y de seguir el camino que trazaron los acuerdos de paz. El informe se denomina Los Acuerdos de Paz de El Salvador y la construcción de la democracia a 30 años de su firma. Este informe está desde este momento disponible en la página web de DPLF y al finalizar la conferencia también podrán encontrarlo en nuestras redes. Las y los expertos son, en primer lugar, Douglas Castell. Él es un abogado estadounidense, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Empresas y Derechos Humanos, Sistemas Regionales de Derechos Humanos, Derecho Penal y Derecho Humanitario. Douglas Castell fue asesor jurídico de la Comisión de la Verdad para El Salvador y también ha sido asesor para el gobierno de Colombia en los acuerdos de paz relacionados con las FARC. Además, Douglas Castell ha servido por muchos años como profesor en la Universidad Notre Dame, entre otros cargos. También forma parte de este panel Verónica Inestrosa. Ella es abogada colombiana, consultora y asesora en materia de derechos humanos. Verónica cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, entre otros títulos. Y también Verónica ha sido una experta para revisar, por ejemplo, el protocolo para la investigación de personas defensoras de los derechos humanos e integró el grupo de trabajo encargado de actualizar el protocolo de Estambul, que es el manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también fue parte del equipo de la Asociación de Abogados del Instituto de Derechos Humanos de Asociación de Abogados, que es IBARI. Además, nos acompañan dentro de este panel Gino Costa, también un abogado y político peruano, fue asesor de la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador,
ONUSAL, y desde ahí supervisó la implementación de los acuerdos. También Gino es un investigador que ha escrito mucho en materia de seguridad pública, ha tenido varios cargos en Perú y actualmente se encuentra escribiendo un libro, La democracia acosada, sobre la crisis política peruana. Y estas son las personas que forman parte de este panel y, como decía, quienes han estado a cargo de este informe que estaremos presentando. Y sin más, le doy la palabra en primer lugar a todos. Muchas gracias, Leonor, y al DPLF por convocarnos en esta ocasión tan importante que es el 30 aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador. Muy buenos días a todos y todas. Lamento que no puedo estar físicamente allá con ustedes en El Salvador, pero gracias a estos medios electrónicos podemos compartir nuestras ideas, sin embargo. Los propósitos de los acuerdos de paz eran principalmente, según los autores, 4. Primero, poner fin a la guerra sangrienta y cruel que había sufrido El Salvador durante más de una década. Segundo, impulsar la democratización del país. Tercero, garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Y cuarto, reunificar la sociedad. Todos objetivos muy idealistas, muy difícil de conseguir, de lograr en su totalidad. Sin embargo, para al menos 2 de los objetivos, El Salvador tal vez es el ejemplo más exitoso del mundo en cuanto a los acuerdos de paz. Se terminó el conflicto bélico sin más conflicto armado de una manera más clara que ha pasado en casi cualquier país del mundo. Segundo, la entrada en la vida pacífica política del país por parte de la ex guerrilla, el FMLN, en la vida política del país, ha sido más exitosa que cualquier otro ejemplo que conozco en el mundo. El Frente y el antiguo partido Arena alternaron en el poder, en la Asamblea Legislativa, en la Casa Presidencial, durante décadas después de los acuerdos de paz. Y eso es un ejemplo para todo el mundo. Independientemente de lo que uno puede pensar del programa político o de los mismos políticos de un lado o de otro lado, el hecho de que ya participaron en sus desacuerdos por medios pacíficos electorales fue uno de los grandes logros de los acuerdos de paz. En cuanto a derechos humanos, el panorama es más mixto, pero a lo menos se pusieron fin a las masacres masivas que habían sufrido en la guerra civil y también al fenómeno horroroso de las desapariciones forzadas, entre otras mejoras en el mundo de derechos humanos. Otros temas sobre la Fuerza Armada y sobre la policía, Policía Nacional Civil, no voy a comentar porque creo que Gino va a hablar, por favor, Gino, de estos temas. Se hizo reforma de la Corte Suprema de Justicia, una reforma muy importante, y además, a raíz de los acuerdos y el informe de la Comisión de la Verdad, El Salvador aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado unas sentencias de gran impacto e importancia para los derechos humanos en El Salvador. Todo eso no significa que no había omisiones y deficiencias en los acuerdos de paz. Entre ellos se puede señalar cuando menos 3. Primero, sobre el impacto de los acuerdos en
las víctimas de la violencia de la guerra civil. Durante la guerra, más de 75,000 salvadoreños perdieron su vida y cantidades más fueron desplazados, heridos y sufridos de distintas maneras. Sin embargo, las disposiciones de los acuerdos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para atender a las necesidades de esas víctimas no fueron cumplidas en gran parte, lamentablemente. En términos del aspecto del enfoque de género y el tema de violencia sexual, esos también no fueron tocados de una manera adecuada ni por los acuerdos ni por la Comisión de la Verdad, y espero que mi colega Verónica tal vez va a comentar sobre esa omisión tan importante. Y finalmente, los acuerdos escasamente tocaron el tema de la reforma económica social, de los avances necesarios para minimizar la desigualdad y la pobreza en el país. Y los acuerdos podrían haber, y su cumplimiento podrían haber hecho mucho más en ese sentido. Entonces, el camino no ha sido perfecto, ni en el pasado, no va a ser perfecto ni tampoco en el futuro. Sin embargo, para toda sociedad, los objetivos de los acuerdos de paz, de fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, protección de los derechos humanos, son el camino para el bienestar y la justicia de cualquier sociedad, incluso la sociedad salvadoreña. Por eso los acuerdos de paz a los 30 años pueden calificarse de un legado esencial para la historia del país de El Salvador. Muchas gracias a todos y creo que paso la palabra a Verónica o a Leonor. Verónica. Antes de hablar, Verónica, solo quiero recordar a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live que pueden colocar sus preguntas o comentarios en nuestra página de Facebook, y a quienes están dentro del Zoom pueden hacernos llegar preguntas a través del chat, y al finalizar la conferencia también le daremos la palabra a quien quiera tener una participación en vivo. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Douglas. Un saludo, por supuesto, a Gino y a todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarlos en la presentación de este trabajo. Le tengo un gran cariño a El Salvador y a su gente, y ha sido para mí un privilegio revisitar parte de su historia y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para expresarles la profunda admiración que me produce lo que lograron hace 30 años como sociedad. Los acuerdos constituyen un legado y un recordatorio importante de los mínimos que juntos ustedes encontraron imprescindibles para alcanzar la paz y fortalecer la democracia. Christine Bell plantea en su libro Los acuerdos de paz y los derechos humanos que las vulneraciones a los derechos humanos suelen ser parte del problema que desata los conflictos, y por ende alcanzar la terminación de la confrontación armada debe buscar no solo el cese de las violaciones cometidas en el marco del conflicto, sino además incluir el goce efectivo de los derechos humanos, que ya no era ideal previo a la confrontación, como elemento central para su resolución. En el caso de El Salvador, sabemos que previo al conflicto la población en términos generales no gozaba del conjunto de sus derechos civiles y políticos o económicos, sociales y culturales, y que se calcula, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, que al menos 75,000 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 8,000 personas fueron desaparecidas forzosamente durante el conflicto. Los acuerdos comprometieron a las partes a tomar las acciones y las medidas necesarias para evitar
todo tipo de hechos o prácticas que atentaran contra la vida, contra la integridad, contra la seguridad y la libertad de las personas, y para erradicar las desapariciones forzadas y los secuestros. Los acuerdos establecieron también la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, con un mandato amplio, incluyendo ejercer la vigilancia sobre todas las autoridades del Estado. Los acuerdos también llevaron a la ratificación de instrumentos internacionales para ampliar la protección de los derechos humanos y, como ya mencionaba Douglas, El Salvador entonces reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, donde se ha podido avanzar en la búsqueda de justicia por casos emblemáticos. Y en esa búsqueda no solo se han dado respuestas para la gente en El Salvador, sino que se han establecido estándares para el conjunto de la región, estándares muy avanzados y muy importantes. El Salvador también se adhirió a algunos instrumentos importantes como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Hay instrumentos pendientes que es importante ratificar, pero estos sin duda fueron avances significativos. El cese de las hostilidades, también como decía Douglas previamente, fue fundamental para la protección de los derechos a la integridad física y mental y a la vida de los y los salvadoreños. Y como lo demuestran informes posteriores, informes de monitoreo de diferentes agencias de Naciones Unidas, se vio un progreso muy importante en la garantía de esos derechos. Los acuerdos permitieron entonces alcanzar casi que totalmente la erradicación de prácticas violatorias de los derechos humanos, al menos prácticas incentivadas por motivaciones políticas. Y eso llevó a una transformación profunda también de las instituciones que en el pasado propiciaron la violencia del Estado y pues se crearon, como ya mencionaba yo, diferentes mecanismos de control. La incorporación del FML a la vida política y la creación del Tribunal Supremo Electoral se constituyeron en pasos relevantes en materia de construcción democrática y de goce de derechos políticos. Y aunque no sin tropiezos a estos avances, se suman las medidas tomadas para alcanzar el contrapeso de las tres ramas del poder y garantizar la independencia judicial, la cual es fundamental para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la administración de justicia, el debido proceso y el juicio justo, incluyendo, por supuesto, en los casos de violaciones cometidas durante el conflicto armado. Todas estas tareas requieren mucho compromiso, trabajo, monitoreo constante, transparencia, meritocracia y, por supuesto, la plena incorporación de los estándares internacionales. Su consecución es necesaria en la lucha contra la impunidad. La interpretación, sin embargo, y alcance de los derechos humanos está en constante evolución y esta evolución responde a desafíos emergentes, desafíos que no necesariamente se contemplaron o eran evidentes en el momento, en este caso, de la firma de los acuerdos. Y también responden a nuevas miradas sobre el alcance de la interpretación de los derechos, a la comprensión de fenómenos que antes no se tenían tan claros. Ahí me parece a mí que entra lo que mencionaba Douglas sobre la violencia contra las mujeres. Hoy, tal vez, en ese momento, cuando se dieron los acuerdos, no era tan claro, pero hoy es muy claro que la violencia contra las mujeres en el marco de los conflictos armados no es un daño colateral, no es un efecto no esperado o algo que simplemente es inevitable porque hombres están enfrentándose por la vía de las armas. Hoy se sabe que la violencia contra las mujeres es un arma de guerra en sí mismo y que tiene un impacto desproporcionado, por supuesto, en ellas, pero también en sus familias y en la sociedad. El hecho de que no se hayan cobijado lo suficiente en el marco de los acuerdos no significa un limitante para que continúe siendo un fenómeno invisibilizado y es algo a lo que es importante darle respuesta en el presente y en los años venideros. Entonces, yo concluyo diciendo que, de nuevo, que los acuerdos son un aporte fundamental y que, por supuesto, no iban a solucionar todos los problemas ni de ese momento y mucho menos los problemas a futuro, pero que sí sientan una base muy importante
para seguir avanzando en eso que ustedes decidieron es crucial para la convivencia, en una vía pacífica y en una vía democrática. Muchas gracias, Leonor. Gracias, Verónica. Adelante, Gino. Gracias, Leonor. Colegas, señoras y señores periodistas, buenos días. La vía en democracia que sustentaría la paz requería un nuevo sistema de seguridad pública, que a diferencia del anterior a 1990, pudiera garantizar el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los ciudadanos. Para eso fue necesario construir una nueva policía civil como un cuerpo profesional y apolítico que garantizara la seguridad de los ciudadanos, que fuera independiente de las Fuerzas Armadas y que reemplazara los antiguos cuerpos de seguridad militar que respondían a una lógica de seguridad nacional. Fue también necesario en los acuerdos de paz reducir, depurar y modificar el rol constitucional de la Fuerza Armada para que solo actuara en el ámbito de la seguridad pública de manera supletoria y no tuviera intervención alguna en la vía política. Además de respetar los derechos humanos, la Policía Civil está llamada a prevenir y perseguir el delito. Esa es su razón de ser principal. Y actuar como órgano auxiliar de la Fiscalía al servicio de la justicia y el Estado de Derecho. Para que el nuevo cuerpo policial produjera resultados frente al crimen, requería ser apolítica, implacable con la corrupción y contar con un sistema de administración de justicia, incluyendo un sistema penitenciario, que fuera también civil, profesional, eficiente y respetuoso de los derechos ciudadanos. Los acuerdos sentaron las bases para un nuevo modelo de seguridad y de justicia, pero construirlo costaría muchos años y no sería fácil. Enfrentaría condicionamientos culturales, tradiciones institucionales, limitaciones presupuestales y una muy difícil situación de posguerra marcada por la violencia de los desmovilizados, las pandillas y el crimen organizado. Por momentos estos desafíos han hecho pensar que quizá el nuevo modelo de seguridad no era el más idóneo para un país con estos niveles de violencia. Pero la experiencia internacional indica que este es el modelo que mejor funciona para preservar derechos y libertades ciudadanas en democracia y combatir con eficacia el crimen, a condición de que cuente con los liderazgos adecuados. Por eso creemos nosotros que es necesario redoblar los esfuerzos para volver a poner las instituciones de la seguridad y la justicia en sintonía con la letra y el espíritu de los acuerdos, garantizar su naturaleza política, civil y no militar, retomar su proceso de profesionalización y ajustar su actuación al marco de la Constitución y a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. 30 años después es importante reconocer la trascendencia que tuvo poner fin a la guerra civil, el primer objetivo de los acuerdos, e iniciar un proceso de convivencia democrática, apostando por el diálogo y el entendimiento, con respeto a las diferencias, a las naturales diferencias. Un proceso que sin duda es perfectible, pero al mismo tiempo inédito en la historia de El Salvador. América Latina y el mundo lo vieron con admiración y los salvadoreños con gran esperanza e ilusión. Hoy toca hacer el balance de sus logros y limitaciones sin desconocer lo mucho que queda por hacer para lograr una sociedad más segura y más próspera y al mismo tiempo sin desmerecer lo alcanzado. Frente a los desafíos del presente y el futuro salvadoreño, los acuerdos de paz deben seguir siendo un referente válido y necesario y una inspiración para construir una agenda de concertación política, de reconciliación nacional y de consolidación de los avances logrados
en el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Gracias, Leonor. Muchas gracias, Gino, Verónica, Doc. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos están llegando de nuestros amigos y amigas periodistas. En primer lugar, tenemos aquí en el chat a Mariana Belloso, periodista de Alaraca y también entiendo que es freelance. Y las preguntas de Yolanda Magaña de Diario El Mundo, voy a agruparlas porque son similares. La primera es, en términos generales, cuáles son los avances o retrocesos que identifican actualmente en El Salvador respecto de los acuerdos de paz. Y la segunda es que funcionarios en El Salvador, incluido el presidente, han sostenido que la guerra y los mismos acuerdos de paz fueron una farsa, una especie de acuerdo entre Arena y el FMLN para repartirse el país. eh, entonces, ¿cuáles son sus opiniones al respecto de esta afirmación? Vamos a empezar por ahí, luego le daremos la palabra al periodista Carlos Portillo de Diario Voces, quien quiere participar exponiendo su pregunta por el mismo. ¿Quién quiere contestar estas primeras dos preguntas? Pues yo me atrevo a responder a una parte de la primera pregunta sobre el significado de los acuerdos de paz. Creo que todo nuestro informe y todas las intervenciones que acabamos de hacer hablan de la importancia de los acuerdos de paz en su momento y para la historia subsiguiente y para el futuro de El Salvador. Entonces, para nosotros, yo creo que no hay duda alguna de la importancia de los acuerdos de paz en la historia de este país y como marco referente para otros países también. No sé si mis colegas quieren tocar el tema de los retrocesos hacia la actualidad o si vamos a dejar esos para otra oportunidad. Yo puedo referirme un poco no lo llamaría un retroceso, pero sí un camino en el cual todavía hay bastante por hacer y es en la lucha contra la impunidad. Definitivamente la historia en el mundo nos habla de la importancia de dar respuesta a las violaciones, sobre todo a las graves violaciones de los derechos humanos del pasado, para poder construir un presente y un futuro diferente. No es un tema que simplemente se pueda ignorar y que se pueda considerar como algo que ya sucedió y que hay que mirar hacia adelante. De hecho, por eso ha surgido con tanta fuerza el área de la justicia transicional. La justicia transicional nos habla de unos mínimos para transitar a una situación en que los derechos humanos y la democracia se vean fortalecidos, pero nos indica que hay un número de mecanismos, incluyendo una comisión, la Comisión de la Verdad que ustedes ya tuvieron, que deben activarse, pero sobre todo, si bien no ceñidos a los mecanismos per se, sí hay unos derechos que buscan satisfacerse frente a estos mecanismos para los cuales, por supuesto, cada país puede tener una fórmula diferente, pero que son derechos propios de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y si estos derechos si no se ofrece una respuesta a estos derechos, realmente es muy difícil volver a construir la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si no se lucha contra la impunidad de estas graves violaciones, es muy difícil lograr ese tránsito de una forma fluida, sólida y que realmente pues permita construir un futuro diferente. Yo creo que ahí
hay todavía unas deudas importantes, pero sabiendo que en los acuerdos la sociedad claramente habla de la importancia de darle respuesta a estos temas, pues hay si se quiere, una piedra angular sobre la cual seguir construyendo. Nos llegan otras preguntas en la misma línea de la anterior, que cuál es su opinión acerca de discursos negacionistas relacionados con los acuerdos de paz, por si alguien quiere responderla. Y también hay una pregunta dirigida a Doug, ¿cuáles fueron los aspectos que no cubrió la Comisión de la Verdad de El Salvador? ¿Qué crítica se podría hacer a esta experiencia que en su momento fue novedosa para Naciones Unidas? Pues comento brevemente que no vamos a tocar o hablar sobre los discursos de otros personajes hoy en día. Nuestro informe tiene un enfoque de largo plazo para ver cómo han dado los acuerdos en estos 30 años y en los próximos 30 años, sin comentar sobre ningún gobierno actual o previo hasta la fecha. Sobre la Comisión de la Verdad, por supuesto, no era un esfuerzo de búsqueda de la verdad perfecta, en parte porque solamente se permitió un plazo de 6 meses, luego pasó a ser 8 meses para hacer las investigaciones de decenas de miles de muertos y una cantidad enorme de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil. Con mucho trabajo logramos investigar a fondo a 32 casos y por medio de cifras evaluamos los patrones de 22,000 casos. Entonces es obvio que tal vez la deficiencia más importante de la Comisión de la Verdad es que no se pudo estudiar todos los casos de importancia, ni siquiera de manera de cifras estudiar todos los patrones de la violencia durante la guerra. Lo que sí intentamos hacer con el informe de la Comisión de Verdad era asegurarnos que en cuanto hablamos sobre tal o cual caso, tuvimos pruebas contundentes y suficientes para afirmar lo que se afirmó. Pero la comisión no fue nada idónea y correcta para todos los tiempos. Como ya se mencionó, por ejemplo, no tocó el tema de la violencia sexual a pesar de la importancia del tema. Otros aspectos que si tuviéramos más tiempo y si lo hiciéramos nuevamente, podremos cambiar. Pero en lo poco que se pudo lograr en 8 meses, creo que el tiempo nos ha mostrado que la verdad salió. Gracias, Doc. Vamos a darle la palabra a Carlos Portillo de Diario Voces, quien nos ha pedido hablar. Adelante, Carlos. Carlos está en mute. Ahora sí. Gracias, gracias. Gracias, Leonor, y un saludo a los expertos y la experta que nos están pues dando luces sobre este informe que han elaborado. Tengo una pregunta para cada uno. Son también muy breves y pues también no, como decía Douglas, no van a abordar, ¿verdad?, situaciones específicas, y me parece que voy a hacerlas de manera general para que podamos también abonar un poco a la información que estamos preparando. En primer lugar, allí no sé que él ha estado muy, ha trabajado mucho, muy intensamente en el tema de la Policía Nacional Civil, que realmente es un legado de los acuerdos de paz.
Preguntarle sobre ese modelo que trabajaron desde el inicio, desde la génesis de la concepción de este nuevo cuerpo de seguridad pública, cómo se está viendo desde el informe los últimos años en que los gobiernos han, digamos, vuelto a hacer uso del ejército, de la Fuerza Armada, también para labores de seguridad pública. Por otro lado, con Verónica me gustaría ahondar en una frase que ella mencionó. Dijo, la violencia contra las mujeres es un arma de guerra en sí misma. ¿Cómo se aborda desde el informe las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas en la época de la guerra y 30 años después? ¿Cómo ven ustedes el avance, sobre todo más allá de los indicadores sociales, del acceso, de la exclusión probablemente de que podrían ustedes tener medida? ¿Cómo se está viendo también el acceso a la verdad, justicia y reparación de las mujeres víctimas del conflicto? Y a Douglas, sé que estuvo trabajando en la Comisión de la Verdad, y este es un tema que le quiero consultar, que para nosotros es una prioridad. Entre los 32 casos que investigó, los emblemáticos de la comisión, está el crimen de los 4 periodistas holandeses que se registró en Chalatenango en marzo del 82. Recientemente se cumplieron 40 años, el crimen sigue en impunidad. Quisiera, Douglas, que nos pudiera ampliar sobre cómo en aquel momento se vio este caso emblemático. Sabemos que conmocionó sobre todo por no solo la hazaña con la que se realizó la emboscada, sino también porque era emblemático para el mundo en materia de libertad de prensa, un equipo completo masacrado pues en el país. Entonces, quisiera consultarle, Douglas, ese caso, si nos pudiera dar una postura, obviamente, desde la visión del informe que están presentando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Te pedimos por favor poner el micrófono en mute. Y bueno, Gino. Gracias, Carlos, por la pregunta. Si me permites un primer comentario en general, antes de responder a tu pregunta. Nosotros los tres estamos convencidos de la importancia de la historia. Entendemos que los países viven en el presente y pensando en el futuro. Pero no es una buena idea ignorar la historia, porque podemos terminar cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Y por eso estudiar la historia es tan importante, para evitar que eso ocurra. Nosotros creemos que un punto de quiebre en la historia salvadoreña y de América Latina y de los conflictos armados en el mundo fue el que tuvo lugar en El Salvador hace 30 años. Y por eso convenimos en señalar su significado, no solo para El Salvador, sino para América Latina y para el mundo, como una forma de cerrar una época de violencia tremenda, y sentar las bases para vivir en democracia, con el respeto a los derechos humanos y la aceptación de las diferencias y la necesidad del diálogo y el entendimiento para salir adelante. Nosotros creemos que esos aportes de los acuerdos no pueden ser olvidados, y no puede ser olvidado que fueron una respuesta a un pasado que causó mucho dolor y muchas víctimas. Y por tanto, a los 30 años, insistimos en que esos acuerdos son un referente hoy día, precisamente para pensar el presente y el futuro de El Salvador y de América Latina. Sobre tu pregunta, modelo de seguridad, ¿qué desvíos, qué problemas, qué dificultades ha tenido su implementación? Muchísimas, lo dije en mi presentación. Sin duda el modelo en sí mismo solo no resuelve los problemas de seguridad. Ese modelo hay que hacerlo realidad, hay que ponerlo en práctica, requiere liderazgo.
y sin duda se han cometido errores, algunas cosas se han hecho bien, otras no. Imposible que nosotros en un informe de este tipo hagamos un balance de los últimos 30 años. Esta es una tarea pendiente, sobre todo para los salvadoreños, los académicos, los investigadores, tratar de hacer ese balance. Nosotros básicamente lo que hacemos es reivindicar el esfuerzo de hace 30 años y reconocer que las líneas directrices, el horizonte de la convivencia democrática fue un referente que es válido hoy día para El Salvador y para América Latina. Pero tú me preguntabas sobre dificultades que se han presentado con ese modelo en su implementación. Uno de ellos, en efecto, es la militarización, ¿no? Que fue un problema en el pasado y que ha vuelto a emerger como una tendencia a lo largo de estos 30 años, con gobiernos de distinto signo ideológico. Lo único que decimos sobre eso es cuidado. En el pasado, cuerpos de seguridad policiales o militares sin control fueron fuente de masivas violaciones de derechos humanos, mucho sufrimiento, y como ha dicho Verónica, contribuyeron a deslegitimar la actuación de esos cuerpos de seguridad y a hacer difícil que pudieran cumplir adecuadamente con sus funciones. Para que los cuerpos de seguridad, la policía, cumpla adecuadamente en la lucha contra el crimen, tiene que tener credibilidad ciudadana. Y una policía que viola sistemáticamente los derechos humanos no la va a tener y por tanto no va a poder cumplir adecuadamente con su función de investigar y perseguir el crimen. Nosotros sostenemos que la apuesta de los acuerdos de paz por una policía civil, democrática, apolítica, profesional es válida hoy, que la manera de enfrentar el delito es con cuerpos policiales profesionales, que las funciones de las instituciones militares son otras, la defensa de la soberanía y la preparación para la guerra contra el enemigo, y que la tarea policial es una tarea enteramente diferente. Entonces, sí creemos que vale la pena insistir en la necesidad de esa apuesta por la profesionalización del trabajo policial y el carácter civil de la policía y la justicia. Gracias, yo también agradezco mucho las preguntas y tal vez respondo siguiendo un poco en la línea que ya mencionaba Gino, porque el fortalecimiento de las instituciones incluye la capacitación en temas de género. Esto es cierto para cualquier sociedad que busque avanzar en el respeto de la dignidad y los derechos, no solo de las mujeres, sino también de las niñas y por supuesto también de otros grupos poblacionales que suelen ser marginalizados o particularmente discriminados. Ahí es fundamental comenzar a capacitar, pero sobre todo a concientizar sobre las vulnerabilidades particulares a las que se enfrentan las mujeres y las niñas y que están muy ligadas a la cultura. Digamos, acá no solo se debe, para abordar el problema de la violencia contra la mujer, no solo se deben crear nuevas instituciones y acogerse a la normativa internacional, sino que se debe buscar un cambio cultural que nos permita entender que las mujeres tenemos la misma dignidad y los mismos derechos que los hombres y que estos pues deben ser respetados. En el caso de El Salvador me parece fundamental que sea ratificado el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto está pendiente. También el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y, por supuesto, los instrumentos relacionados con la desaparición forzada. Estos dos últimos no solo tienen que ver con la mujer, pero a mí me parecen fundamentales porque la violencia sexual en la gran mayoría de los casos y por supuesto cuando es ejercida por agentes de la fuerza pública puede llegar a constituir tortura y puede llegar a constituir tortura tanto por discriminación como por castigo, porque se entiende que la mujer está haciendo cosas que no debería hacer por esos roles que le son impuestos.
o porque se utiliza para castigar a sus familias, a sus parejas o a sus comunidades. También en el caso de la desaparición, las mujeres no son solo víctimas de desaparición forzada, sino que sufren, padecen y ven transformada su vida por la desaparición de sus seres queridos. Ahí hay unas afectaciones, por supuesto, también a su integridad mental, pero también hay unos impactos económicos importantes, porque me parece, Carlos, que te referías a todo este tema socioeconómico, y es que cuando las mujeres volcan su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas, ven un detrimento significativo en su capacidad de llevar económicamente también una vida digna, porque lamentablemente todo su esfuerzo, todo su tiempo y todos sus recursos también se van a la búsqueda de las personas desaparecidas. Las mujeres son además, y las niñas, víctimas de trata, y este es un tema que está creciendo muchísimo en nuestra región y que también debe ser enfrentado. Entonces no son desafíos que solo tiene El Salvador, son desafíos que sin duda tiene toda la región, pero creo que un paso fundamental es empezar por reconocer que, como decía, la violencia de género, la violencia sexual contra las mujeres no son un resultado accidental, no lo son de los conflictos, sino no lo son del día a día. Pueden definitivamente ser utilizados para atentar contra ellas, particularmente porque se cree que se puede, que hay un poder sobre ellas, pero también para atentar contra el tejido social de la sociedad en su conjunto. Así que bueno, ahí se necesita un trabajo de concientización y un trabajo de formación, de capacitación, de educación de todos los funcionarios, pero también de la sociedad, y comenzar a hablar más abiertamente y de forma muy informada sobre estos temas. Gracias. Gracias también por la pregunta. El caso de los 4 periodistas holandeses era uno de los 32 casos que investigamos a fondo en la Comisión de la Verdad, junto con casos como, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de los padres jesuitas, la masacre de El Mozote, los asesinatos de los alcaldes civiles por parte de algunos elementos del frente y un par de docenas de casos más. En todos esos casos, nuestro enfoque fue buscar los hechos, las pruebas y las responsabilidades para los casos de violencia. En el caso de los 4 periodistas holandeses, responsabilizamos luego de una investigación minuciosa de las pruebas y de los hechos a elementos de la Fuerza Armada de El Salvador por el asesinato de esos periodistas. Eso fue un asesinato no solamente de 4 seres humanos, sino también un intento de asesinar a la verdad, porque impedir que los periodistas puedan investigar y revelar los hechos es un delito contra la verdad. Precisamente por eso se creó la Comisión de la Verdad, porque se sabía que la justicia salvadoreña no había esclarecido los hechos de gran impacto frente a la sociedad en El Salvador. Por supuesto, este caso es un ejemplo de la gran importancia de la libertad y la independencia de la prensa, de los medios de comunicación masiva, porque el rol de los medios, de la prensa en toda sociedad es esencial para que la democracia tenga cualquier posibilidad para tener éxito con un pueblo informado y conocedor de su propia realidad. Entonces fue una gran pérdida. Los periodistas holandeses en esa época, como es el asesinato de periodistas en países alrededor del mundo hoy en día. Muchas gracias. Ahora vamos a tomar unas preguntas de periodistas que se encuentran en San Salvador. Adelante.
Damos la palabra al periodista Edgar Franco de la ISUCA. Buen día. Una consulta. Yo sé que, bueno, ustedes no quieren tomar una posición respecto a la actual coyuntura, pero quisiéramos que pues se podría hacer alguna recomendación al Estado salvadoreño a 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Pues se ha hablado aquí de que no hay retrocesos, pero de alguna manera hay un rompimiento del Estado de Derecho. Instituciones que nacieron por los acuerdos de paz actualmente no están funcionando, incluso la Policía Nacional Civil está cometiendo abusos de autoridad en el marco de un régimen de excepción que está en el país, y pues quisiéramos que por lo menos se hicieran unas recomendaciones, o qué recomendaciones harían de acuerdo a esta investigación que ustedes han hecho al Estado salvadoreño para que cumpla. Pues no se puede hablar de que cumpla lo que ya se firmó cuando un gobierno no reconoce actualmente ni los acuerdos de paz. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían al Estado? Gracias. Creo que la recomendación fundamental es que los objetivos de los acuerdos de paz no eran solamente objetivos para hace 30 años, sino que son objetivos para siempre. Objetivos de democratización, de respeto para los derechos humanos, de fortalecimiento del Estado de Derecho. Esos son criterios para toda sociedad en todo momento, y eso si se aplican a la sociedad de El Salvador de hoy, no es menos que se aplicaron a la sociedad de El Salvador de hace 1, 2 o 3 décadas y hasta el futuro. Sobre situaciones muy concretas de hoy, la realidad es que nosotros no somos expertos en todo lo que pasa de El Salvador. Podemos tener nuestras opiniones personales, pero son los mismos salvadoreños que conocen mucho mejor su propia realidad de hoy que algunos expertos y expertas internacionales. Para nosotros la misión es reconocer la importancia de los acuerdos y de sus objetivos y sus criterios y la importancia de esos para el pasado, el presente y el futuro. Gino, Verónica, ¿quieren agregar unas palabras para ir cerrando la conferencia? Podría sumar un poco a lo que decía Gino, también como sugiere Leonor para cerrar, que no perdamos de vista que los acuerdos de paz, estos y todos los que vinieron después y también lo que les precedieron, son fruto de negociaciones, y que las negociaciones siempre son complejas porque implican ceder de alguna manera, pero que al final la ganancia está en entender que al sentarse a la mesa hay un mejor prospecto de futuro para todos, y que se hacen concesiones de lado y lado, pero que esas concesiones llevan a una ganancia conjunta que no se puede perder de vista. Los acuerdos alcanzados por El Salvador son de los y las salvadoreñas, y como decimos en nuestro informe, les invitamos a seguir abrazándolos y manteniéndolos como un norte en la construcción de su futuro. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Gino. Si me permites también agregarle una palabrita final, yo creo que lo ha dicho bien Douglas y ahora Verónica. Si hay alguna recomendación es esa, no olvidar el pasado, y darle el lugar que tienen los acuerdos en la historia salvadoreña, y reivindicar su validez, como dijo Douglas, no solo para hace 30 años. Esos grandes objetivos que tuvieron los acuerdos de acabar con la violencia. Hoy día la violencia en El Salvador sigue siendo un problema. Acabar con las violaciones de derechos humanos a través del fortalecimiento de la democracia, que es la única garantía de paz, siguen siendo válidas hoy día y lo serán mañana y en los próximos años. De manera que eso es lo que hemos querido hacer en realidad con este informe, darle actualidad
a esos acuerdos como grandes líneas de acción para El Salvador y para las sociedades democráticas en general, para no revertir a situaciones de violencia y de conflicto que precisamente fueron superadas apostando por el entendimiento, por el diálogo y por la democracia. Muchísimas gracias a Douglas, Verónica, Gino y los periodistas que nos han acompañado esta mañana. Les invitamos a consultar el informe que ya está disponible en nuestra página web y nuestras redes, así como el comunicado de prensa. Esperamos haber respondido a sus preguntas y esta es una contribución para lograr leer la realidad actual en El Salvador a la luz de lo que ocurrió hace 30 años y de cómo El Salvador es hoy lo que es, y también esperamos que este informe sea útil para continuar el diálogo, la conversación, el entendimiento en clave de derechos humanos y de un pacto de nación que no podemos olvidar y que sigue siendo una base para lo que queremos construir. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y que tengan todos y todas un buen día.